Los delitos como el robo a casa-habitación, en la calle, robo de mercancías y la extorsión afectan el desarrollo económico. Se recuperan las ventas del comercio y turismo y los comerciantes organizados innovan ante la crisis. ¿Quiénes serán los ganadores y perdedores en el presupuesto de gobierno 2021 con nuestros impuestos? ¿Qué hacer y cómo prevenir los robos de información y engaños financieros por internet y vía telefónica? Muy buenas tardes, soy Raimundo Tenorio y me da mucho gusto darle la bienvenida a Cuentas Claras, un programa diseñado pensando en usted y enterarle de lo que acontece en el mundo de la economía y las finanzas, pero sobre todo para contribuir a que usted tenga cuentas claras con información útil para su vida cotidiana. Para mantener una comunicación cercana a usted y escuchar como siempre y leer sus comentarios, le compartimos nuestras redes sociales de la Agencia Mexiquense de Noticias para que nos siga en Facebook y Twitter, @AMX Noticias y @Raimundo Tenorio. Muy bien, todas las crisis, para bien o para mal, son disruptivas. La mayoría de ellas se presentan cuando los desbalances económicos, financieros o de cualquier otra índole son tan evidentes que se vuelve imperante corregirlos. Esta crisis no es la excepción. Si bien el detonante de esta crisis fue sanitario, una de sus múltiples consecuencias es que vino a exacerbar muchas desigualdades que existían en lo económico, financiero, político, social y sanitario, afirmó Luis Gonzalí. Las desigualdades se recrudecen no solo en lo económico, sino también son provocadas por la creciente presencia de violencia y el crimen, y estos a su vez inhiben el crecimiento económico al que contribuyen personas y empresas. Casi 25 millones de personas, es decir, cerca de un 20% de la población mayores de 18 años, fueron víctimas de un hecho delictivo en el 2019 en México. Según esta última encuesta que aplicó el INEGI, la llamada Encuesta Nacional de Victimización y Percepción de la Seguridad Pública, que elabora el INEGI y que publica para todos los mexicanos. En esa encuesta, el 33% de los hogares del país contó con al menos un integrante víctima de delito en su círculo familiar y en un 93.2% de los delitos no hubo denuncia o bien la autoridad no inició una averiguación previa o esto que denominamos las carpetas de investigación. Esta encuesta permite hacer estimaciones estadísticas sobre la victimización que afecta de manera directa a las personas y a los hogares en los delitos de robo total o parcial de vehículo, robo en casa-habitación, robo o asalto en la calle o transporte público. Asimismo, el robo en forma distinta a las anteriores, como el carterismo, los allanamientos con robo en patio o en cochera, fraude, extorsión, amenazas verbales, lesiones y otros delitos distintos a los anteriores, como los secuestros y delitos sexuales. Ahora bien, delitos como el narcotráfico, la delincuencia organizada, el robo de combustible llamado huachicol y trata de personas, entre otros, no son susceptibles de medirse en una encuesta de victimización. Los altos niveles de delincuencia en México han generado grandes costos humanos y económicos, como los que tienen que ver con las pérdidas directas de las empresas y los gastos que deben hacer los comercios de todo tamaño, pero sobre todo los pequeños en medidas de seguridad. Se ha demostrado que la violencia en las calles y los conflictos sociales son costosísimos para el desarrollo económico y que al menos en el corto plazo siempre tienden a empeorar la situación económica y social de un país o de una región. Pero ¿qué le parece si la visión de un experto nos ayuda a entender mejor la dimensión de este problema? Escuchemos una breve semblanza de nuestro invitado de hoy. Gonzalí, CPA, es Portfolio Manager desde 2013 del equipo de Administración Local de Activos de Franklin Templeton Servicios de Asesoría México. Asimismo, está a cargo de la estrategia de deuda de los fondos administrados. En 2005 ingresó a Heyman y Asociados, donde se desempeñó inicialmente como analista y posteriormente como socio y gerente de inversiones. Durante su gestión también estuvo a cargo del análisis de deuda global y local para los fondos administrados. Muy buenas tardes, maestro Luis Gonzalí. Un gusto tenerte en Cuentas Claras. Agradecido a nombre de la Agencia Mexiquense de Noticias. Raimundo, muchas gracias por la invitación. Saludos a tu auditorio.
Muchas gracias, Luis. Como habrás escuchado en esta introducción, incluimos una parte de los estudios con información que tú has procesado para poder dar interpretación a cómo el crimen y la delincuencia inciden en los delitos, ¿verdad?, para el desarrollo económico local. Desde tu primer lectura que has hecho, obviamente de estadísticas oficiales, ¿en qué estado nos encontramos en este 2020, ahora post pandemia, con respecto al desarrollo económico afectado por delincuencia y crimen? Mira, la verdad es que siento que estamos en una etapa de transición y te voy a explicar por qué. Después de cada crisis importante a nivel global, hay una desmembramiento, si quieres llamarlo así, o hay problemas sociales a raíz de esta crisis. La crisis generalmente, como decías, son disruptivas y esto generalmente tiende a causar problemas sociales posterior a la crisis, ¿no? Lo vimos en la crisis del 2000, del 2008, lo vimos en la crisis de los 90 en los mercados emergentes. Vemos que este indicador este indicador que se llama Gini, que no sé si relacionado con él o lo conoce, es un indicador de qué tan dispar es una sociedad, tiende a dispararse después de cada crisis para después bajar. Entonces, probablemente a cierre de año, a cierre del 2021, veamos este Gini o este indicador de disparidad social subiendo. Es decir, se va a volver más dispar la sociedad. Y eso generalmente te va a causar violencia y te va a causar lo que llaman social unrest, te va a causar gente en las calles protestando por la desigualdad. Y entonces se va a recrudecer o va a tender a recrudecerse el ambiente de violencia, no solo en México, sino a nivel global, ¿no? Otra cosa que hemos estado viendo es obviamente el desempleo. Si bien México ya empezó a recuperarse, creo que se va a recuperar muy lento. Y incluso hay estimaciones que a nivel global el desempleo para cierre de año se va a duplicar, va a pasar de 174 millones de desempleados que había a finales del 2019 a nivel global, va a pasar a cerca de 370 millones de desempleados, es decir, el doble de lo que había a cierre de año. Y esto va a traer violencia, va a traer inseguridad, va a traer falta de certeza económica para los inversionistas. Esto obviamente le va a pegar al desarrollo económico. En este sentido, Luis, justamente cuando te refieres a los inversionistas, aquí nos hemos referido desde el pequeño, micro inversionista hasta el gran empresario. Seguramente muchos de las familias cuando recorren sus barrios, sus colonias, pues ven mucho pequeño comercio ahí protegido con rejas, con sensores. Esa es delincuencia, tiene que ver con el robo. ¿Qué tanto esto hacia las nuevas inversiones de empresarios organizados, hacia la post-pandemia, hacia el 2021, tú haces una lectura con respecto al ánimo de los inversionistas con respecto a esto? Sí, hay definitivamente, o sea, puedes disgregar tres impactos de la violencia. El impacto directo, que es como mencionas, lo que le cuesta a las víctimas, lo que tienen que desembolsar para evitar que les roben, o los que tienen que desembolsar, o lo que le robaron, o incluso lo que tiene que desembolsar el que está perpetrando el delito para llevarlo a cabo, ¿no? Esos son impactos directos a la economía. Impactos indirectos, que son la mayoría, que es el costo por confianza, ¿no? Por no poner una empresa en tal o cual lugar por el efecto de la violencia, y un efecto multiplicador, que es un costo de oportunidad, ¿no? El costo de oportunidad de agarrar esos recursos y meterlo en cosas que son productivas en lugar de estar peleando contra la violencia. En 2019 hay un estudio que hizo el Instituto para la Economía y la Paz, que es global. El impacto monetario en México fue alrededor de 4.6 billones de pesos. Más o menos 2.8 fueron los impactos indirectos, es decir, el tema de la confianza, el tema de, ¿sabes qué? No me voy a meter a esa ciudad o a ese estado porque me va a salir muy caro tener que estar combatiendo la inseguridad. Nada más para poner en contexto esa cifra, 4.6 billones de pesos es más o menos 21% del PIB, más o menos 8 veces lo que se gastó en salud ese año, más o menos 6 veces lo que se gastó en educación, y es más o menos 75% del presupuesto de egresos. Es decir, muchísimo dinero, lo que el impacto que tiene la violencia en términos económicos.
Luis, entonces, en el caso particular de México, el gasto que está haciendo el gobierno en materia de seguridad, con reforzamiento de presupuesto a las Fuerzas Armadas, a la Guardia Nacional, a las policías estatales, ¿todavía entonces es un déficit como para poder hablar de que se recupera la seguridad en México? Sí, definitivamente. A ver, y más por el estado en el que está la economía actual, ¿no? La verdad, hay mucho desempleado en la calle, hay mucha gente que tiene necesidades y que encuentran en el crimen la forma de resarcir esas necesidades. Al final del día, la gente tiene que comer y si no tiene trabajo, pues o sea, va a encontrar en el crimen la posibilidad de darle de comer a sus hijos incluso, ¿no? Entonces, sí, definitivamente ese combate a la violencia tiene que venir de la mano con creaciones de empleos, si no, pues el problema no se resuelve de raíz. Luis, pues de verdad que muy agradecidos con la generosidad, sobre todo de síntesis que tienes para poder traducir tanta información que hay al respecto. ¿Dónde te podemos seguir, Luis? Bueno, tengo una cuenta en Twitter, Luis González, todo junto. Por LinkedIn también tengo que estar muy activo. Luego en la página también de mi empresa Franklin Templeton, ahí colgamos análisis de manera mensual. Creo que pueden ser de valor para tu público. Muchas gracias, Luis, a nombre de la Agencia Mexiquense de Noticias. Te agradecemos que desde la comodidad de tu casa te hayas comunicado con nosotros. Muy agradecido y hasta la próxima. Gracias por la invitación. Saludos a tu público y esperemos que sea la primera de muchas. Cómo no, muchas gracias. Y es que mire, haciendo un balance objetivo y basado en cifras oficiales de cómo afecta la delincuencia al desarrollo local, es que le comparto un par de gráficos de la encuesta nacional a la que me referí en esta primera parte, la del INEGI. Y mire, en estas gráficas lo que observamos es cómo es la asignación de recursos en base obviamente al presupuesto de nuestro país y lo que se está asignando, por ejemplo, en materia de la defensa nacional, en donde el presupuesto se está incrementando de manera sustancial para poder llevar a cabo, pues obviamente, reforzamiento tanto en armamento como en cuerpo humano, es decir, en mayor reclutamiento de personas para que puedan hacernos y traducirse en esto en una mayor seguridad. Y también, desde luego, los ramos y organismos en donde hay menor presupuesto y donde deberían, obviamente, también reforzarse las condiciones en las cuales vamos a administrar todo el presupuesto durante el año. Hay ramos, obviamente, en los cuales estamos perdiendo y algunas de estas cifras las vamos a retomar en el tercer bloque de nuestro programa con otro invitado que tenemos para usted. Vamos a un breve corte, si le parece, y regresamos con más Cuentas Claras aquí en la Agencia Mexiquense de Noticias.